Hola mis amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que te encuentres, te envío un caluroso abrazo, un cordial saludo y te quiero decir que hoy, como siempre, estoy feliz de estar acá, estoy feliz de estar frente a esta cámara, a este celular para contarte una historia más que pueda servirte a ti, que te dé un mensaje y que te pueda dar la motivación para compartirlo a otra persona, a quien quieras transmitir el mensaje. Recuerda, mi nombre es William Cano, estoy a tus servicios, estoy encantado de estar acá y hoy te quiero contar una historia de un libro que leí, que es una novela llamada El Puente de Piedra. Resulta que este libro es un libro que se divide en dos partes y hoy te voy a hablar de la segunda parte, porque a veces no es el orden en que empiecen las cosas, sino el resultado que puedes obtener, así como las propiedades de la matemática. Muy similar. Bueno, mis amigos, la historia dice así. Habían dos pueblos, un pueblo que se llamaba Dor y un pueblo que se llamaba Eus. En Dor, digamos que las personas eran rubias, con el cabello liso, blancas. En Eus, las personas eran morenas y con el cabello ondulado. Estos dos pueblos, o estas dos ciudades, porque eran pueblos muy grandes, vivían en un valle. Era un valle maravilloso y casualmente ese valle era cruzado por un río y dividía ambas áreas o ambas ciudades en partes iguales. Estas ciudades parecían un espejo el uno de la otra. ¿Por qué? Porque sus calles, sus edificios eran similares. Lo único que las diferenciaba era los monumentos que habían en el parque de una y los monumentos del parque en la otra, al igual que las banderas que habían en los edificios gubernamentales. Estas ciudades, a pesar de que eran hermanas, habían sido enemigas toda la vida. Pero lo más curioso de la historia es que sus habitantes ni siquiera comprendían por qué había esa enemistad. Lo único que sabían es que ese río no se podía cruzar, porque al otro lado estaba el enemigo. Había un niño llamado Raúl y había una niña llamada Inés, que son las figuras principales de esta historia que te voy a contar. Raúl era aficionado por la pesca, le gustaba pescar, e Inés era aficionada por la lectura, le encantaba leer. Raúl todas las tardes e Inés todas las tardes hacían esta actividad. Resulta que Raúl un día llegó al río, se dio cuenta que el río estaba más contaminado que de costumbre. Los peces que sacaba del río estaban contaminados con alquitrán, producto de la contaminación originada por las empresas que habían aledañas al río. Por esa razón decidió caminar más río arriba. Para sorpresa de Raúl, se encontró un puente de piedra, pero ese puente estaba destrozado. Ese puente, cuenta la historia, que años atrás había sido la única manera de cruzar el río. Por esa razón Raúl, curiosamente, se fue al extremo que le correspondía al lado del puente de él y lanzó su anzuelo para pescar. Cuando vio al otro extremo del puente una niña sentada con sus pies colgando y leyendo un libro. Raúl, sin esperar tiempo, decidió saludar a la niña y Inés le contestó, pero fue muy difícil la comunicación entre ambos por el río que pasaba por debajo del puente. De todas maneras, ellos crearon empatía y gritando, pues lograron instalar una buena conversación. Raúl quería conocer la historia del libro que estaba leyendo Inés. Inés quería aprender la técnica para pescar. Por esa razón decidieron seguirse viendo todos los días después del colegio. Fue así como pasaron los días y ellos empezaron a verse y un día tuvieron la idea de, qué bueno sería cruzar el puente. A esto Raúl le dijo, ay Inés, yo tengo la posibilidad de traer un tablón que hay en mi pueblo y entre los dos lo ponemos aquí y cruzamos el puente. Al día siguiente hicieron eso, con mucho esfuerzo Raúl e Inés lograron atravesar la tabla por el puente y lograron cruzar. Ellos cuentan que se sintieron tan felices de algo que nunca habían hecho en su vida y que lo habían deseado tanto que ese día prácticamente no podían dormir. Al día siguiente, para sorpresa de los dos, cuando llegaron nuevamente al puente encontraron que estaba acordonado por el ejército. El ejército de ambos pueblos, de ambas ciudades, de Dor y de Eus, y no les permitieron pasar de esa zona. Dijeron, no pueden pasar, por más excusas que pusieran los niños, no pudieron pasar. Sin embargo, Raúl hizo señitas a Inés y le dijo que se encontraran más arriba. Por lo tanto, se reunieron más arriba. Ahí el río era más ancho, entonces era mucho más difícil la comunicación. Pero esta niña, Inés, tuvo una idea de meter en una botella unos papelitos con unos mensajes para Raúl. Lo mismo hizo Raúl. En una botellita metieron mensajes y se lo lanzaron al otro lado del río. Pero con tan mala suerte que al ser el río tan ancho, las botellitas se fueron y no pudieron alcanzarlas. Cuenta la historia que más adelante el ejército de cada una de las ciudades encontró una botellita. Y curiosamente, una botella por separado. Dora encontró una, Eus encontró la otra. Cuando leyeron los mensajes, que eran mensajes de niños, los malinterpretaron y los escalaron hasta el dirigente político de cada una de las ciudades y les dijeron,
Para nosotros esto es una declaración de guerra del enemigo que está al frente, que está pasando el río. En ambas ciudades interpretaron la información de la misma manera. Ambos suponieron que era una declaración de guerra y el ambiente entre ambas ciudades se puso más latente. Por esta razón empezaron a crear, bueno, ya habían creado armas sofisticadas, pero empezaron a militarizar todas las zonas. Desde las montañas apuntaban cañones hacia el enemigo. Estaba el ambiente tenso. En las ciudades solamente se hablaba de que cuando iba a ser la hora cero para estallar la guerra. Estas ciudades nunca habían entrado en guerra, pero el ambiente era tan latente que cualquier situación, por pequeña que fuera, podía desatar la guerra. Mientras estos señores dirigentes se encontraban en función de desatar la guerra, Raúl e Inés se seguían encontrando unos metros más arriba del puente de piedra, en un lugar que denominaron la S. Fue como de esta manera tomaron la decisión o tuvieron otra idea de construir un transbordador para que pudieran cruzar en esa zona del río. Por lo tanto, ambos niños decidieron convocar a otros niños de sus pueblos, de sus ciudades, para que ayudaran en esta tarea. Fue así como empezaron al día siguiente los niños, todos en un equipo, trabajando en cada extremo del río, en cada lado del río, a construir el transbordador. Hasta que llegó el día en que los niños pudieron cruzar con su transbordador. Casualmente, la hora y la fecha coincidía con la hora y la fecha en que ambas naciones habían decretado la hora cero para empezar la guerra. Al final, los niños de Dor se fueron a cruzar a conocer la ciudad de Eus, y los niños de Eus se fueron a conocer la ciudad de Dor. Todos se dispersaron por la ciudad, los militares los vieron, la gente del común los vio, todo el mundo se sorprendió. Por Dios, ¿cómo puede haber en Eus niños de cabello dorado? ¿Cómo puede haber en Eus niños corriendo por la calle? ¿Cómo puede haber en Dor niños morenos cruzando las calles, las plazas? Todo el mundo se abalanzó a mirar qué era lo que estaba pasando, y se encontraron con la sorpresa de que los niños estaban invadiendo la ciudad. Eso les demostraba a ellos que el río sí se podía cruzar, que el río se podía cruzar. Por esa razón, todas las personas de Eus y de Dor se fueron hacia el puente de piedra, y allí, sin mediar palabras, solamente tomando acción, cruzaron el puente. Las personas cruzaron por el tablón que estos niños habían dejado, y sin mediar palabras, como te digo, se abrazaban y trataban de encontrar la explicación de por qué tanto tiempo se habían atrevido a hacer esta actividad, que para ellos fue muy valiosa. Así que, mis amigos, ahí termina la historia. No se sabe qué pasó al final. Lo que sí se sabe es que este puente fue reconstruido nuevamente, y que estos niños le dieron una enseñanza a los adultos. ¿Qué enseñanza nos dieron? Atrévase. Atrévase a hacer lo que nadie nunca ha hecho. Atrévase a encontrar la causa raíz de los problemas. No haga suposiciones, porque si tú supones, no puedes entender el pensamiento de las otras personas. Estos pueblos necesitaban diálogo. Estos pueblos necesitaban encontrar qué solución podían tener a sus desacuerdos. Pero el egoísmo, pero el querer tomar las decisiones por el otro, les impidieron hacerlo. Así que, mis amigos, un buen mensaje de este libro, un buen mensaje que quería compartirte, y esto es todo por hoy. Así que muchísimas gracias por escuchar esta historia, muchísimas gracias por regalarme estos minutos. Espero que todo en tu vida marche muy bien, y no se te olvide sonreír por nada del mundo. Y un último favor, comparte. Así que muchas gracias, te lo agradezco inmensamente. Hasta pronto.